Bienvenidos a Por Cuerda Separada. Yo soy la licenciada Ruth Sánchez y estoy con el licenciado. Fabián Hermoso. Estamos de nueva cuenta platicando de un tema bien importante que tiene mucha relevancia. Vamos a estar explicando lo que es el amparo y por qué nos afectan estas modificaciones que se han estado haciendo. Pero antes de eso, permítanme saludar a todos nuestros radioescuchas de las diferentes estaciones en donde se transmite. Ahora sí que el programa desde Chihuahua hasta Chiapas. Un abrazo bien grande en el 98.1 de FM de Una Voz en Acción, allá en el hermoso estado, en la hermosa selva chiapaneca. Y por supuesto también un abrazo bien grande a toda la gente bonita del 94.5 de FM de Visión Radio aquí en la capital del estado de Chihuahua. Me da muchísimo gusto que sigamos creciendo y llegando a muchísimas más personas. Pero para eso también te quiero pedir que te metas a mi perfil de YouTube como Ruth Sánchez con acento en la A y entras y le das suscribirte al canal y pones compartir y pones comentarios y sobre todo también si quieres conocer de algún tema en particular nos daría muchísimo gusto que hagas las preguntas para en posteriores ediciones pues seguir llevando más información. Pero, en esta ocasión, hijo, pues el amparo. Yo creo que primero que nada deberíamos entender qué es el amparo, ¿no? Porque luego somos esta herramienta como que es el salvador de todas las causas perdidas, ¿no? Y tampoco entendemos realmente cuál es el objetivo, para qué funciona, dónde sí, dónde no. Y sí, hemos abusado, pero la realidad es que ha sido una herramienta que nos ha permitido a los ciudadanos de México el poder desenvolvernos de una manera mucho más segura, con muchísimo mayor certeza en nuestras actividades, ahora sí que cotidianas, porque desde lo más elemental hasta lo más complejo, ahí entraba el amparo. ¿Qué es el amparo? Fíjate que antes de empezar con el que es el amparo, voy a estar en desacuerdo contigo en el que hemos abusado del amparo. Creo que es una falsa apreciación de pensar que se ha abusado del amparo. La ministra de la actual integración de la Corte sí lo dijo también, que el ciudadano ha abusado del amparo y no se puede abusar del amparo. Porque, ahora sí, entendiendo, el amparo es una herramienta que se crea con la finalidad de reparar las violaciones que a mis derechos humanos realice la autoridad. Entonces no hay manera de abusar del amparo en ese sentido. Porque... Yo te voy a decir porque, y no en el sentido de que lo dijo la ministra, o sea, no, la ministra lo está haciendo como para justificar las cochinadas que están haciendo, no. Estoy diciendo en el sentido de que si ya sabes que está perdido, ¿cuántas veces no han hecho eso? Sí. Ya está perdido, no tienes derecho. Okay. No es cierto que debes de continuar alargando una ejecución de una determinación judicial. Y sobre todo los abogados, porque ni siquiera le echo la culpa a la gente, ¿eh? Eso creo que es culpa de nosotros como expertos de derecho. La gente normalmente no sabe qué es el amparo, entonces el que lo hace el individuo, el abogado en este caso. ¿Qué sucede? Que el amparo es una figura muy mexicana, entonces la gente se va con la finta y luego sí piensa que el amparo sirve para todo, ¿no? En la práctica profesional hemos visto que llega gente y nos dice, me pasó X o Y cosa, tráete un amparo. Y dice uno, o sabe qué, pasó tal cosa, procederá a un amparo. Y tampoco funciona así. Es interesante y creo que es muy encomiable que la gente crea que sí va para todo, porque quiere decir que entiende, si quieres tú de manera incorrecta o parcial, pero entiende que hay algo que les sirve para protegerse del abuso del poder. Y eso es muy bueno. Eso es importantísimo, ¿sí? Porque si no tuviéramos este conocimiento, aunque fuese limitado, aunque fuese incorrecto, de la existencia de este instrumento o de un instrumento en lo general para defendernos del abuso del poder, pues lo más probable es que nos quedaríamos con la idea de no se puede hacer nada. Y si no puede hacer nada, pues ya ni modo, ya la autoridad abusó. Y no. Y eso también tiene un ánimo muy deteriorado en el ciudadano, o sea, de saber que está sometido, de que claro, no voy a poder pelear por mis hijos, no voy a poder pelear por mi patrimonio, no voy a poder pelear por mi negocio. Y eso, híjole, quiebra el sentido de un pueblo. Ya simplemente te terminas aceptando y te resignas, ¿no? Pues ya no puedo hacer nada más. Y no es cosa que un pueblo resignado. Y el problema de la resignación en cuanto a esta interacción de la población con el gobierno es que cuando el gobierno se da cuenta de que la población ya se resignó, entonces el gobierno todavía con mayor intensidad abusará del poder porque sabe que el pueblo está resignado y que ya no va a hacer nada para defenderse.
Entonces, es importante, qué bueno que tengamos conocimiento de ese instrumento, sin embargo, hay que tener conocimiento pues, correcto de para qué sirve, para qué no sirve y cómo funciona. Una breve cuestión histórica. El amparo es un instrumento muy viejo, no es una figura creada recientemente. La primera vez que se menciona el término amparo, así la palabra amparo, se da en el documento llamado Los Sentimientos de la Nación, promulgado allá en 1813-14 por parte de José María Morelos y Pavón, que decía que todo aquel que tuviera, hablaba mucho de muchos casos, termina diciendo que tenga un tribunal que lo ampare. ¿Sí? Entonces, ya desde ahí tenemos esta idea. La figura del amparo se establece legalmente por primera vez en el país con el intento de la constitución separatista yucatana de 1840. Saludos a Yucatán. Y luego de ahí se establece en el proyecto de reformas a la Constitución Liberal de 1842. Evidentemente ambos no se convirtieron en ley vigente, pero se da la propuesta. Y luego lo tenemos por primera ocasión ya jurídicamente hablando en 1847 en lo que se conoce como el Acta de Reformas de 1824. Paréntesis, en 1824 se creó la primera Constitución mexicana, no hablaba del amparo. Esa Constitución duró vigente hasta el 36. Con el gobierno de Antonio López de Santana se deroga y se establece otra Constitución mexicana centralista llamada las 7 leyes constitucionales. Esa Constitución tuvo nada más 7 años de vigencia porque en 1843 se expide otra más, se le conoce como las bases orgánicas de la República, la cual tuvo nada más 4 años de vigencia porque en 1847 gana la Revolución Liberal, sale Santana, entra Ignacio Comonfort y se expide la del 47 diciendo restablezcamos la vigencia, la del 24, pero adoptemos las ideas que del 24 a la fecha hemos ido pues desarrollando y entre ellos está el producto de lo que en su momento estableció Manuel Crescencio García Rejón en Yucatán y luego Mariano Otero con la de 40, con la propuesta de 42 y se contempla el amparo en la Constitución Mexicana de 1847 que es la acta de reformas de la de 24 porque se tomar la vigencia de aquella y nada más modificarla, agregar cosas nuevas en el 47. Qué desastre con nuestra ley, ¿te fijas? Es complicado tener una cultura de legalidad. Y ya entrando ahí, si quieres, seguimos con la historia. Porque la del 47 duró 10 años en vigor porque entró la del 57. Entonces, ¿cómo podemos en una nación en la cual no hemos respetado nuestra propia constitución? No, la estamos cambiando, le estamos parchando, estamos cancelándola y luego sácate otra. ¿Cómo vamos a generar un sentido de verdad, de cultura de legalidad? Si no respetamos, nunca hemos respetado nada de esto. Entonces, aunque tengamos un marco jurídico muy bonito, que la verdad es un marco jurídico muy completo, es impresionante que tenemos leyes hasta para obligarnos a leer y ni eso cumplimos, y que México no cumple la ley, es un país con tanta corrupción, porque la corrupción no es nada más que se roben el dinero, la corrupción es que tú no cumplas con las leyes. Lo que pasa también es que es muy complicado cumplir con todas las leyes, no porque sean difíciles, que a lo mejor algunas sean confusas y lo que tú gustes, pero son muchas y las conocemos. Y sí entiendo que en la ignorancia del derecho no exime su cumplimiento como principio general, es cierto, pero también es muy difícil que uno pueda cumplir de lo que ni siquiera sabe que existe, porque aparte tenemos reglas absurdas, entonces esto lo hace muy complicado. Se estableció en Alemania a principios de este milenio una propuesta de investigación porque los tribunales estaban saturados de trabajo, como cualquier otro lugar del mundo. Esto no es privativo de Alemania. Y entonces se le pide a una fundación en Alemania, la Fundación Konrad Adenauer, una fundación de corte conservador, que haga una investigación acerca de cuáles consideran ellos son las causas por las cuales hay tantos asuntos en los tribunales que no importa cuántos tribunales se creen, se desahoga el trabajo un ratito y luego otra vez todos están saturados. Y entonces la Konrad Adenauer hace un trabajo que culmina para el 2010, un poquito antes del 2010. Y el dictamen que hace la Konrad Adenauer es: el problema no son los tribunales, el problema no es el sistema procesal, el problema no es la gente, el problema es que tenemos demasiadas leyes y están mal redactadas. Si fueran pocas leyes y bien redactadas, la gente pudiera entender cuáles son sus derechos y obligaciones y sería más fácil que cumplieran. Pero como no saben, se pueden discutir muchas cuestiones que son menores, que podrían resolverse de una cuestión
digamos, más diplomáticas sin tener que acudir a tribunales. Y aparte el procedimiento sería mucho más sencillo porque al final, si tenemos claro que es lo que nuestro derecho, esta obligación, hay cosas que no iremos a reclamar y hay cosas que aún reclamándolas pudiéramos llegar a una resolución más pronta. Y ese sentido de resolver me daría también más sentido de justicia. Claro. Decir, bueno, yo sabía que estaba mal, pero lo intenté. Claro, por O sea, supuesto. y es otra cosa que Claro. también afecta mucho en el orden Claro, social. también hay que entender que este dictamen que hace la Conrad Adenauer es para Alemania. Claro, Sí, es otra cultura. porque en la nuestra lo vimos. Pero tiene sentido porque, No, por bueno, mira, supuesto. en el kinder, en la primaria, ¿qué es lo primero? Es más, ahora en la secundaria, ¿qué es lo primero que les ponen a hacer a los niños? Aprendas el reglamento. Sí, Entonces claro. vamos a hacer las reglas bien claro todos. La sillita se vuelve a guardar cuando usted deja su lugar. Sí. Y el niño ya sabe. Así es. Y es más fácil que el niño Si sepa qué tienes tiene que reglas hacer. más Si ya sabe claras, también es más sencillo. las reglas. Pero también es una cuestión de idiosincrasia, Sí, porque, claro. por ejemplo, cuando yo estudié en la facultad hace más de 20 años ya de esto, existía un delito que se conocía aquí en Chihuahua como el fraude específico. El fraude específico era cuando una persona te daba un cheque y el cheque salía sin fondos, o te firmaba un pagaré y no te pagaba el pagaré. Pudieras acudir por la falta de pago a la fiscalía, en aquel entonces procuraduría, a presentar tu denuncia correspondiente de la querella por la comisión del delito de fraude específico. Y en las negociaciones, o mandaban llamar al deudor, le decía al deudor, al acreedor, pero en la vía penal ante el Ministerio Público, le decía, te pago lo que te dé. Y entonces decía el acreedor, no, eso no se trata del dinero, se trata de que te burlaste de mí, quiero que estés en la cárcel. Entonces decíamos, no, pues sabes que contra esto, o sea, el problema es un problema de orgullo, es un problema de... A la fecha, ¿cuántos asuntos no se pueden negociar antes de llegar al juicio? Yo creo y que por berrinches. el 90% de los asuntos se pueden resolver por una vía Tú sabes que conciliatoria. yo amo negociar. Yo Amo negociar. Y yo les digo, y no se trata de un mal arreglo en comparación con un buen pleito. No, se trata de que un arreglo siempre va a ser mucho mejor que un pleito y puedes hacer un buen arreglo. Claro. El problema es esa cultura de yo no quiero que me la paguen, yo quiero que tenga venganza por lo que hizo. Pues ahí tenemos ese detalle. ¿Qué sucede? Que en nuestro país el diseño institucional está creado aparentemente muy completo y muy bonito, bajo la idea de que las leyes tienen como principal función el establecer una sana convivencia entre particulares, por un lado, y por otro lado, limitar la actuación estatal. Muy importante. El Estado solamente puede actuar dentro de un listado de actividades que la norma establece. Es decir, siendo un poquito más técnicos, la ley va a contemplar las facultades que se le otorgan a cada autoridad en particular. Y la autoridad, bajo un principio jurídico, solamente puede realizar aquello que le está expresamente concedido. O sea, ahí en la ley. Así si es. Dice que la autoridad puede tumbar una pared, la autoridad puede tumbar la pared. Si la ley no dice, bueno, aunque diga que puede tumbar un edificio completo, si no dice que puede tumbar la pared, no puede tumbar la pared. Entonces, hay que entender que el listado de facultades es expresa y además es ilimitada. Este listado es ahora sí que lo que hay. Si no está ahí, no lo puedes hacer. Oye, pero es que se parece, no lo puedes hacer. Es que si puedo hacer esto, pues por supuesto que puedo hacer esto otro. No. El principio de lo que puede lo más, puede lo menos, en materia de la autoridad no existe. No se vale. Existe en la materia del particular. Si al particular le doy que haga lo más amplio, entiendo que también le estoy dando lo que haga lo más pequeño. En materia de la autoridad no existe que puede lo más, puede lo menos, no existe la analogía y tampoco existe lo que se conoce como la mayoría de razón. La autoridad solamente puede hacer aquello que le está expresamente concedido. Se dice, y que lo que no está expresamente concedido para la autoridad se encuentra prohibido. ¿Sí? Y entonces, los particulares es al revés. Así es. Al particular puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Entonces, todo lo que no está expresamente prohibido se entiende como permitido. Bueno, sin embargo, aunque tengamos estos listados, a veces muy claros, a veces confusos, a veces limitados en las leyes, al final del día quien ejerce la autoridad es un ser humano. Claro. Sí, porque al final de cuentas el Estado no es una máquina separada, sino que está compuesta o representado por seres humanos como tú y como yo. Y el ser humano... Ya empezaron con la inteligencia artificial. ¿En qué país fue en donde ya tienen una creación de la inteligencia artificial? ¿En Japón? No es Japón. No es No, Japón. sí, Hoy no me acuerdo, pero sí. Ya hay estos implementos también, pero
a lo que vamos es que no es no, el que acaba ejerciendo el poder es el ser humano, porque al final el poder va a tener una implicación de interactuar con la realidad. ¿Sí? Si yo ordeno que se haga algo, para que eso sea, eso va a suceder en la realidad, en nuestra convivencia diaria, y nada más los humanos podemos interactuar con la realidad. Alemania, el gobierno de Alemania. Nada más los seres humanos podemos interactuar con la realidad para poder modificarla, transformarla. Entonces, en ese contexto, el ejercicio del poder público, que partió o existió originalmente en el particular, en el individuo, y luego el individuo lo traslada al Estado. El Estado es una creación también, el Estado no existe en la naturaleza. Yo les pongo el ejemplo a mis alumnos cuando les explico, se sé cómo a qué se refiere con que no existe naturaleza, que ustedes no van caminando por la calle y dicen, ¡ay, no está! ¿Saben cómo está? Mira, eso es esta potencia, va a crecer. Sí, es un ente creado por el ser humano, es una construcción, es decir, es una construcción cultural, al que nosotros decidimos otorgarle una serie de facultades, estas que le decimos que puede hacer, y aparte no nada más le damos la facultad para que lo haga, sino también le damos el poder para que la realice, aún en contra de la voluntad de nuestros particulares. Ese poder lo conocemos como el poder público, y por tanto el Estado lo vamos a dotar de esa fuerza para actuar y para imponerse. Bueno, pero como es un ser humano que acaba utilizando el poder público del Estado, pues puede ser que el individuo se equivoque. Puede ser. Puede ser que el individuo por ignorancia pase por alto la norma, y también vemos el caso en el que la autoridad sabe que la norma existe, sabe que la norma se lo prohíbe, y de todas maneras lo hace. ¿Por qué? No me vengas con que la ley es la ley. Exactamente. Entonces, en estos casos, su acto está fuera de su esfera de facultades, está actuando de una manera ilegal, y por tanto su acto no debe tener ninguna validez. Y si el acto es ilegal y no debe tener ninguna validez, yo particular, que soy el que va a resentir el acto, debería de tener la posibilidad de combatir ese acto ilegal. Porque entonces de nada me serviría decir, tú, Estado, nada más puedes realizar lo que la ley expresamente te concede, si puedes ir más allá, y yo no puedo hacer nada al respecto. Porque entonces ya estamos hablando de una tiranía. Sí. Ya no estamos hablando de porque un la autoridad pues, puede hacer lo que quiera. Exactamente. Entonces ya no tiene sentido establecer un listado de facultades a la autoridad, si la autoridad al final del día puede hacer lo que se le dé la gana, porque no hay manera de combatir o impugnar sus actos. Bueno, entonces para eso vamos creando instrumentos de control sobre el poder estatal. Es una forma de equilibrar el poder que le entregamos al Estado. Entonces, creamos como primera figura histórica de nuestro país, de no es la única, esta figura llamada la Juicio de Amparo. Pero ¿y por qué de México eso? Sí, porque eso yo tengo entendido que no había otra idea como esta en el mundo. Esta es una invención mexicana. Lo más parecido, no más parecido, similar. Otra, no es que ni siquiera similar, tiene una connotación completamente distinta. Antes del amparo mexicano, se dio una figura en el modelo inglés y luego se refuerza del modelo norteamericano, que nosotros lo conocemos como control difuso, lo llamamos ahora aquí en los modelos modernos, pero en Estados Unidos se le conoce y se origina bajo el nombre de la Judicial Review o revisión judicial. Pero es viejísimo. Cerca de 50 años antes, menos, en Estados Unidos. En Inglaterra se da la revisión del consejo privado, es una figura previa también que debe surgir. Previa al amparo de nosotros. Y previa inclusive al Judicial Review. O sea, la primera figura de este tipo de control se llamaba revisión del consejo privado o Privy Council Review. Debe ser de finales de 1780, por ahí no recuerdo la fecha exacta. Esa figura se traspasa a Estados Unidos, bueno, a las colonias de Inglaterra en América, a través de lo que era la revisión del Consejo Privado sobre las cartas de colonización que otorgaba la corona. Es decir, que los actos de las autoridades coloniales no podían ir en contra de lo que establecía la carta de colonización que le habían dado en la fundación. En el modelo previo, lo que es la revisión del Consejo Privado, era que los actos del Parlamento lo revisaría el
Consejo Privado del Rey para revisar que no los actos de Parlamento no estuvieran en contra de la Carta Magna o el Bill of Rights. Entonces, es un control, pero no es el juicio de amparo. O sea, tiene el objetivo de proteger al ciudadano, tiene el mismo objetivo, pero no es el amparo. El amparo utiliza algunos elementos en Estados Unidos. Pasamos de la revisión del Consejo Privado se independiza Estados Unidos, se crea la Constitución Norteamericana en 1787 y luego en 1803 se da el surgimiento de la figura de la Judicial Review, una sentencia famosísima que es la Marbury contra Madison, en la cual se dice que los jueces de los estados no pueden, en lo general de hecho dice, los jueces no pueden violentar la Constitución y por tanto deben de inaplicar leyes que estén en contra de la Constitución. Aunque hayan llevado a cabo el procedimiento legislativo de manera correcta, deben de inaplicarla. El detalle es que la Judicial Review y todos los antecedentes tenían como característica que ya estábamos en un juicio y el juez, para resolver el conflicto entre los particulares, encontraba que una ley era violatoria de la Constitución. Y ella no aplicaba. Y ella no aplicaba. Entonces estaba un juicio previo de otra cosa. O sea, no juzgaba la ley en sí misma. El amparo no tiene necesariamente que haber un juicio, porque el amparo es un juicio en sí mismo. Y luego, en Estados Unidos, el modelo de common law viene desde Inglaterra, también genera una figura que se le conocía como el habeas corpus. El habeas corpus tiene como finalidad que si detienen a alguien, verificar que primero no esté incomunicado y segundo, que la detención haya sido correcta. Habeas corpus, en traducción libre, significa muestra mi cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la persona que está detenida? Entonces, que antes, imagínense, se agarraban ahorita con todas las fallas, pero con todas las fallas que vemos, tenemos la posibilidad de decir, bien, a ver, ¿dónde está el prisionero? Porque en aquel entonces agarraban y vámonos allá al pozo de lo más profundo y quién sabe si quedó, porque ni registros como ahorita. Entonces tenía esta figura de la habeas corpus y esta figura de judicial review, dos figuras separadas que tenían finalidades que nuestro amparo mexicano dijo, ¿para qué quiero tantos procesos? Voy a hacer uno. Pero no voy a hacer uno, voy a hacer uno que va a ser más amplio. ¿Por qué? Porque va a servir para proteger todos los derechos humanos. Entonces se establece esta idea de un juicio en el cual yo puedo impugnar el acto de autoridad de manera directa. Mientras que la Judicial Review norteamericana y la revisión del Consejo Privado en Inglaterra establecía la necesidad de que existiera un juicio sobre otra cosa para poder revisar la ley, yo aquí puedo decir, voy a revisar la ley de forma directa. ¿Sabes que esa ley está mal? Oye, pero esa ley está mal. No te van a aplicar, pero van a aplicar, permíteme, vamos a revisar. O me la acaban de aplicar, pero no le quiero pelearme con alguien más, va a pelear directamente contra el poder ejecutivo o el legislativo porque esa ley está mal, porque ese acto del Congreso está mal. Una prevención. No nada más prevenirlos para destruirlo, porque el preventivo se no me lo apliques, esto ya lo aplicaste y te lo voy a destruir. Entonces, se crea el amparo con esta finalidad, surge en 1947, luego se establece el primer código de procedimientos civiles allá por los 50 del siglo antepasado, porque viejo sería esto, y luego se crean las leyes de amparo a finales del siglo, principios del siglo XX. Se escribe en cajetilla de cigarros. Es la primera suspensión. La primera suspensión, eso es otra cosa, ahorita lo platicamos. Eso sí es cierto, la primera suspensión solo se escribe en son datos de la historia interesantes, gente. No sé si es el primero, pero es una trascendente porque fue de las primeras. Sí. Entonces, se crea este mecanismo, para dar una definición genérica, es un juicio, es un proceso que sigue ante un tribunal, en este caso un juzgado federal. Hay demanda. Hay contestación, así es. Hay pruebas. Aunque, ojo, no se llama contestación, pero tiene que estar. No, para que entendamos, porque a lo mejor ese es el detalle del amparo, que lo hemos hecho demasiado técnico. Y el objetivo de la creación del amparo es que cualquier ciudadano llegue y diga, oye, ampárame porque me están haciendo un daño a la autoridad y necesito que intervengas para que no me causen mis perjuicios. Así de sencillo, pero lo hemos hecho demasiado técnico. Así es. Entonces, para que nos entiendan, si tú metes una demanda, o haces a la autoridad de conocimiento de que te están violentando algún derecho, es una demanda que se presenta en contra de la autoridad. Exactamente. Eso es importante. Te peleas contra la autoridad. No estoy peleando contra cualquier. No. Estoy contra la autoridad. Por eso la importancia de que tengamos un juez independiente. Exacto. Porque si el juez está del lado de las autoridades, porque fue electo popularmente y lo apoyó un partido político, porque lo puso un gobernador, porque lo puso un presidente, pues adivinen a quién ese juez se va a deber. Porque ojo, no es cierto que el juez electo se va a deber al pueblo. No. Ojo, el juez es el único órgano en nuestro país al que se le exige una formación profesional. Debería exigirse, para que crean la ley, también se le debería exigir a los legisladores. Aún, porque lo podemos quitar.
el juez tiene una formación especial, no nada más el ser abogado, ser juez, o déjenlo refraseo, no cualquier abogado es juez, ¿sí? O sea, no puedes agarrar a un abogado en la calle, si tú abogado, sí, bueno, se dice, pero desde una, no, estamos viendo qué sucede, las audiencias son de vergüenza, o sea, no podemos agarrar a una persona, aunque sea abogado, y pasarlo a la calle. Ya, cuando se viene esta elección, yo le decía a mi madre es abogada, pues mi madre tiene que dejó de ejercer lo que tengo yo de edad, 46 años. Entonces, mi mamá es abogada, o sea, mi mamá podía haber contendido porque cumplía con los requisitos. Y pero es una con muchos pero entre entre broma y broma le decía, no, pues aviéntate. Y me dice mi mamá, mi hijo, yo tengo más de 40 años que no veo un código. Y le decía, yo ya no soy abogada. Por lo que dice el decálogo de la abogada, de que estudia. Sí, si no sigues el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogada. Entonces mi mamá, yo ya no soy abogada. Entonces, tiene razón. No se preocupe, ahorita lo tiene razón. No podemos, y luego el criterio o la manera de razonar por parte del que está de este lado de la barra, litigante, es muy diferente del que está del otro lado de la barra. Y no es que uno o otro esté mal, simplemente es una manera distinta de pensar. Anécdota, ¿no? He asesorado funcionarios del Poder Judicial, secretarios del Poder Judicial o personas que laboran en el Poder Judicial y que siempre han dicho, no, que el Poder Judicial está acá levitando, ¿no? Ruth me dice, es que verás, qué infierno pasan ustedes como litigantes. Sí, porque ustedes son claro, ¿verdad? Que está no, es que ahora entiendo por qué se quejan, no entiendo por qué esto, ahora entiendo por qué el otro. Mi chavo, pues, o sea, estar de este lado es pelearse. Yo me acuerdo mucho de ti que el litigante se pelea con el juez, se pelea con el juzgado, se pelea con la contra y se pelea hasta con el mismo cliente, porque le tienes que andar poniendo al cliente hacer como que, quieto. Sí es latoso. Entonces, por eso el juez debe de deberse a la ley. El juez no debe de deberse a la gente. Lo correcto hubiera sido en todo caso una reforma judicial de verdad genuina que tuviera el objetivo de hacer un poder judicial más fuerte. Sería en todo caso que en el mismo presupuesto, en la misma ley, digas, tú tienes un presupuesto independiente, un porcentaje de la riqueza del país se destina al Poder Judicial y que el Poder Judicial se encargue. Me parece que en la reforma al Poder Judicial, la que se dio en Chihuahua, sí se estableció ya un monto específico del presupuesto. Es lo que debería hacer para que no tengan injerencia ningún poder. Lo que van a tener que establecer es reglas de capacitación sí. y reglas para subir. Ahorita ya no tiene ningún sentido porque exactamente, o sea, ya de qué me sirve querer prepararme y subir cuando quiera llegar a ser juez, va a llegar el que tenga más votos, el más popular. Y la otra es que muy posiblemente la preparación de la formación del Poder Judicial, de los miembros del Poder Judicial, debería de ser mixta en ese sentido y preponderantemente externa. Mixta en el sentido de que te den tanto miembros del Poder Judicial capacitación para pasar la experiencia que sí sirva y que se mantenga pero preponderantemente externa. Sí, gente que no pertenezca al Poder Judicial, porque lo vemos. Yo he dado clases dentro del Poder Judicial y a veces hablas con ellos y te dicen, es que eso no pasa. Es que yo lo vivo. Exactamente. O sea, es que ustedes creen que no pasa porque ustedes están sentados en su escritorio, pero yo lo vivo. O sea, cuando en una clase doctoral les decía a los del Poder Judicial, aquí en Chihuahua, esperemos que en Chiapas no pase, pero aquí en Chihuahua tenemos una cosa absurda. Para notificar una actuación del juez a una persona, tengo que yo, litigante, ir a recoger al notificador, que se llaman actuarios, o se llama ministro ejecutor, decimos actuarios. Voy por el notificador, actuario, ministro ejecutor, yo voy por él y lo llevo. Entonces, pero para poderlo llevar, tengo que sacar una cita, porque hay un número limitado de notificadores, entonces, por la carga de trabajo, no es a lo que voy, es a lo que voy. O sea, tengo que sacar cita porque son pocos los notificadores, ¿sí? Entonces uno llega y dice, bueno, quiero una cita. Dice, no, es que para darte la cita tienes que venir de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Y entonces a las 6 de la mañana hay una fila enorme porque hay que sacar la cita para notificar. El problema es que nos dicen, es que nada más entregamos, no sé, 50 citas, no sé cuántas dan ahorita. Entonces sale uno, las cuenta y dice, no, soy el 60, no va a alcanzar. Entonces mejor me voy que como. Para evitar que la gente estuviera en la fila, habilitaron el sistema
para las citas. Y dice, pues vamos a sacar hasta por internet. No, vas a sacar la cita para venir a sacar la cita. O sea, que sea, vas a sacar la cita para no tener que venirte a formar en los primeros 50. Seguro social te fijas. No, es uno. O sea, ¿cómo que saco una cita para sacar una cita? Y cuando yo les cuento esto a No los, nos a cree los la gente. funcionarios, no te cree el cliente porque está diciendo. ¿Qué es eso? No, pues si ya sacó la cita, no es que sacar la cita para sacar la cita. ¿Cómo? Sí, no, pero es que ya es para que le den. No saca la cita. Y luego, le platicas tú esto. Yo lo decía en clase, en el doctorado, ahí en el Poder Judicial. Es que tienes que hacer esto. No, eso no es cierto, Rick. O sea, es que ustedes no saben, vengan con nosotros para que vean lo que se siente, y es una lata. Entonces, son estas mecánicas que tienen que corregirse. Escuchaba. Y por eso necesita que haya una integral, un diseño integral del sistema. Así es. En donde que participe el puente, litigante, en donde participe, sí, el funcionario, o sea, porque qué bueno, o sea, hay muy buenos jueces, hay muy buenos secretarios, hay muy buenos escribientes, pero también hay unos muy malos. Y se tiene que aprender a desechar lo que no está funcionando y enriquecerte con lo que diga, oye, ¿cómo la ves con el sistema de citas? ¿Está funcionando? ¿A ti usuario te está funcionando? Es que a mí el Poder Judicial sí me está funcionando. Sí, pero el Poder Judicial no necesita utilizar esto. A ver, ¿te está funcionando? No me funciona. A ver, vamos, ¿qué sugieres? Vamos viendo cómo ajustamos. No te estoy diciendo que te vas a hacer caso a todo, pero vamos viendo cómo ajustamos. Vamos a escuchar al usuario, ¿no? Sí, claro. Por eso la importancia de la independencia del Poder Judicial, porque al final de cuentas es el que va a acabar resolviendo si la autoridad está bien o está mal. Independientemente de que también tiene funciones de legalidad, es decir, aplicar la ley para resolver un conflicto entre partes. En el caso del amparo, cerramos este paréntesis y regresamos. En el caso del amparo, el Estado mexicano se crea con esta intención. Vamos a establecer un mecanismo, un juicio, en el cual un juez va a revisar si un acto emitido por la autoridad se emitió conforme a la Constitución. Y esta emisión conforme a la Constitución va a ser primordialmente que no violente nuestros derechos humanos. Originalmente nuestro modelo constitucional era la fuente primordial de los derechos humanos. No les llamábamos derechos humanos, se les llamaron garantías individuales, utilizando el término que utilizó, valga la redundancia, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que les llamó garantías. Entonces, bueno, así se les llamó, nosotros utilizamos el mismo término y hasta la reforma del 2010, en el cual utilizamos el término de derechos humanos. La discusión que si garantías individuales, derechos humanos, derechos fundamentales, derechos del hombre, derechos ciudadanos. Efectos prácticos dan lo mismo. Sí, ojo. Prácticos. Ojo, sí. La teoría es otro rollo. Semánticamente sí hay diferencia. Bien lo dijiste, en la teoría sí hay diferencias. Pero eso se le deja al estudioso del derecho. Y te voy a ser sincero. Esa diferencia la podemos saber, no sirve para nada. No, realmente es teórico, o sea, es meramente teórico, es para que le des un estudio y un rollo de machine en una tesis, para que como abogados te veas bien machine haciendo la conversación académica. Pero en la práctica, derechos humanos, garantías individuales y todo lo demás es prácticamente lo mismo. Y al ciudadano me importa, defiende mis derechos. Así es, como le quieras poner, oye, pero que si vienen, que si me lo das, que si me lo otorgas, que si me lo reconoces, me vale, es mi derecho y quiero que me lo respetes. Se acabó. Entonces creamos este mecanismo. El derecho, el juicio de amparo. Entonces se crea una visión mucho más amplia que los instrumentos que pudieran haber sido como inspiración, porque son diferentes. Pero me queda claro que los que se aventaron el juicio de amparo tienen que haber tenido un conocimiento impresionante sobre estos mecanismos, muy adelantados a la época. Cuando revisas en la historia, si bien es cierto, hay muchos personajes improvisados completamente, siempre te resaltan en los momentos históricos uno que otro que dice uno, a este tipo mis respetos, Es que las buenas estos tipos sean genios. O sea, el caso de Manuel Crescencio García Rejón, lo conocemos normalmente como Manuel Crescencio Rejón, completo es Manuel Crescencio García Rejón, o Mariano Otero, eran brillantes. La gente muy estudiada, muy leídos. Uno de los ministros de la Corte que mayor impulso le dio este tipo de mecanismos era Ignacio Luis Vallarta. Ignacio Luis Vallarta, ese tipo de un genio. O sea, yo me he atrevido a decir, a lo mejor estoy siendo exagerado, o sea, para los juristas a nivel doctrinal, un personaje como Hans Kelsen es extraordinario. En Estados Unidos, por ejemplo, el Justice John Marshall también fue un personaje que se tiene casi en un pedestal.
nosotros debemos tener a ese rango de jurista, a José Luis Villalta. O sea, Vallarta era un fenómeno, el señor sabía muchísimo, era brillante, era fácil de argumentación. El tipo era un genio jurídico. Hacía estudios jurídicos. Estos tres tipos, los primeros dos le dieron forma doctrinaria y legal al juicio de amparo. E Ignacio Villalta le da la vida jurídica, porque es el que lo lleva al proceso y el proceso empieza a resolver y a depurar las ideas de estos dos personajes. Hicieron un mecanismo que incluye la judicial review, que incluye el habeas corpus, establece un mecanismo para combatir las leyes, no a través de un proceso, diríamos, ordinario, sino un proceso especial para combatir eso, y permite impugnar cualquier acto de la autoridad, porque antes combatir un acto del Ejecutivo, por ejemplo, era menos que imposible. No puede impugnar el acto del rey. No. Y en Estados Unidos no se contempló de manera que el particular podía impugnar el acto del presidente. Aquí sí lo pusimos, pues creamos, y luego además establecimos... No importa el tamaño de la autoridad, no importa el nivel de la autoridad. Tú, simple ciudadano de a pie, puedes decir, me está violentando mis derechos y está mal y quiero que se me proteja por eso. Estos sujetos en México entendieron muy bien el principio de supremacía constitucional. Este ya nos dice que dentro de una jerarquía normativa, la Constitución se encuentra en la cúspide. Es la norma de mayor valor, lo que implica que el resto de los actos jurídicos, sean leyes, sean actos de la administración pública, sean actos de un juez, tienen que estar subordinados y de acuerdo con la Constitución. Hans Kelsen le llamaba el principio de regularidad. Tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Y entonces, si cualquiera de esos actos inferiores violenta la Constitución, quiere decir que ese acto no debe de existir porque por encima de la Constitución, nada, decía Benito Juárez. Un ejemplo bien claro, te quieren expropiar tu casa. Y dice la Constitución, vamos a poner que tienen 30 días para pagarte la autoridad el precio de tu propiedad, de lo que te van a expropiar. Pero en el Estado, la ley de expropiación dice que tienen 60 días para pagarte. Y tú dices, épale, ¿pero por qué se decide? ¿Por qué si la Constitución dijo 30 y además es en beneficio? Porque, ojo, esto tiene que ser en beneficio del ciudadano, no en beneficio de la autoridad. Entonces ahí dice uno, esto es inconstitucional, no, son muchos días y a mí la Constitución me dice 30, entonces debe decirte la autoridad, tienes razón, tienen que pagarte en 30 días, no en 60. Para que tengamos un ejemplo. Entonces tengamos estas ideas. Y sí, claro, porque no, la Constitución no es en 30 días para proceder, eso nada más para establecer el ejemplo. Pero sí hay que tener esto bien en cuenta. La Constitución establece un listado de derechos para el particular y un listado de facultades para la autoridad. Y entonces tenemos esta combinación como limitantes al ejercicio del poder público. El Estado no puede actuar fuera de sus facultades, pero tampoco puede actuar afectando mis derechos humanos. Entonces, ese derecho se convierte en una especie de burbuja en el cual me dice en particular, esto es tuyo, el Estado no lo puede tocar. Y cuando lo pueda tocar, lo hará conforme a las mismas reglas que la propia Constitución establece como excepciones o limitantes al propio derecho humano. El Estado no te puede agarrar en la calle y meterte en la cárcel. Pero si pasa ciertos requisitos conforme a un procedimiento legal establecido, pues lo siento, sí te van a privar de tu libertad si encuadras en esos supuestos. Encontramos que me van a proteger sus humanos y lo van a hacer en contra de cualquier acto de la autoridad. Oye, pero es que ¿por qué están impugnen las leyes? Pues porque la ley está mal. No, es que ya hemos hablado mucho de que se impugnen, hagan la ley bien, exactamente. Entonces, es un juicio en el cual yo presento una demanda, mira, ese es un momento en el cual le digo al juez, en este caso un juez federal, un juez de distrito, oye juez, fíjate que me están aplicando esta ley, pero esta ley está mal. Y yo, funcionario particular, le explico al juez por qué considero que está mal. Originalmente decías, la idea no era que yo le explicara al juez, era, oye juez, me están aplicando esto y se me hace que está mal. Entonces el juez agarraba y decía, a ver, yo déjame reviso. Dame los hechos y yo te daré el derecho. Ese es un principio que en teoría deberían aplicarse. Esa era la idea. El juez decía, a ver, te estás quejando, déjame reviso y sabes que no está mal la ley, sí está bien. O sabes que sí está mal la ley, y entonces vamos a dejarla que no te la apliquen y vamos a seguir adelante. Sin embargo, se fue transformando esta idea y nos llevamos al momento en el que, no, dime por qué la ley está mal. Yo, juez, no tengo tiempo de estar revisando todo lo que están pidiendo. Bien, fuimos cada vez
más improvisados los jueces, menos preparados los tribunales. Porque un juez, en cuanto le das los hechos y le está explicando a la persona, oye, fíjate que me hicieron esto y esto y esto, el juez en teoría ya está visualizando por dónde va la violación de derechos. Es decir, esto es aplicable aquí, esto es aplicable acá, esto es aplicable acá. Pero cuando no tienes jueces preparados, cuando no tienes abogados que estén ejerciendo, ejecutando la ley, que de verdad conozcan la ley, digo, insisto, jueces de veras no saben el código básico que deberían de estar aplicando. ¿Tú crees que vas a, con una simple explicación, el juez va a encuadrar cuántas leyes se pueden estar violentando en ese momento? Hay que entender una cuestión. No es lo mismo ser juez constitucional que ser juez ordinario. No, eso es otro rollo. No es lo mismo el juez que resuelve un divorcio, y no estoy menospreciando un divorcio, un título de crédito, una libertad. No, ese juez, que el juez se tiene que revisar principios constitucionales. Somos áreas completamente distintas. Pero el problema es que tampoco te están preparando, no saben con lo que pasó con la reforma. No se pone ninguno. Vaya, el juez realiza esta revisión, tomando en cuenta, bajo el modelo actual, lo que el particular nos explica, nos argumenta de por qué la norma está incorrecta. Y entonces el juez dice, la ley está mal, o el acto de autoridad está mal, para dar su expropiación, a lo mejor no cumplieron con los requisitos de la causa de utilidad pública, o a lo mejor canceló la autoridad una licencia, una autorización, una concesión, y a lo mejor también no llevó a cabo el procedimiento legal correspondiente, no se sujetó a las causas de presentación. La autoridad te multó, sin embargo la multa pues, no dice bien por qué me multaron, no contempla circunstancias del tiempo, del lugar, del modo, qué fue qué pasó, o a lo mejor la multa está mal planteada y la autoridad me está cobrando un impuesto, me está cobrando mal, me embargaron mal mis bienes, me suspendieron, congelaron cuentas bancarias sin tener una razón real. Todos esos tipos de actos son su autoridad, independientemente de que lo emita un juez, lo emita una autoridad administrativa, lo emita el propio legislador. Entonces, vamos con el juez y le decimos, oye, es que este acto se emitió de esta manera, y yo digo que está mal por estas razones. El juez le dice, a ver, autoridad, uno, confirma que el acto existe. ¿Sí me emitiste tú? Sí, me emití yo. Ok. ¿Qué tienes que decir? Mira, dijeron esto. Ahí entra un informe. ¿Por qué dictaste el acto como lo dictaste? Se llama informe justificado. Pero es la contestación de la demanda la que tuve en ese momento. Entonces, se le mandan al juez el informe, las autoridades no son muy listas y mandan el expediente completo. Eso no es contestable, o sea, eso sí, por eso también se les hace tan pesado cuando les llegan los amparos. No, también pues los pierden todos, porque te dan más elementos. Exacto, es que no saben, eso volvemos. Eso pasa cuando tienes jueces que no saben litigar, o autoridades que jamás en su vida utilizaron el sistema y nada más se sentaron a mover deditos, a emitir órdenes sin jamás haber estado desde el otro lado. Entonces, cuando les llega un amparo, y yo recuerdo a los juzgados que se volvían locos todo el mundo cuando nos llegaba un amparo, pero era por eso, es que las copias, y junte todo, y que no, eso no es contestar un amparo. El amparo es contestar y decir, a ver, espérate, me está diciendo que no es cierto que le violé nada, porque mira, mi regla dice, mi ley dice que pa. Además, yo motivé en este sentido por esto y esto, pero pues ni motiva los actos. Lo que pasa es que también, bueno, no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, se presenta esta contradicción, que mi postura de porque el acto es inconstitucional, claro, mis derechos y lo que dice yo, la autoridad tenga que decir. Y luego, ¿qué pasa si la autoridad dice efectivamente, emití ese auto, efectivamente, tienes razón, metí la pata y le violenté los derechos al ciudadano? Se dio un allanamiento como en cualquier otro tipo de juicio. Sí, pero no, se puede dar como allanamiento, no va a ser nunca. Pero sí sea una especie de allanamiento, porque el allanamiento es una figura de la autoridad del proceso, no es una figura que tenga que estar específicamente en cada ley particular. Sin embargo, primero, no se va a dar nunca. Y segundo, no limita al juez la necesidad de analizar y examinar. Es decir, el hecho de que la autoridad dijera, pues sí lo violé, ¿y qué? Y esa autoridad, ese juez, fíjate que viéndola bien, le atinaste. No está mal. O sea, el juez tiene que analizar. Sí, no, el juez no puede. Independientemente que el acto sea confirmado, que lo cometí como autoridad. Sí, el juez tiene que revisarlo. ¿Por qué? Porque no está en juego el interés del individuo. Déjenlo de otra manera. Pues es que es más allá. Lo que está en juego en un amparo no es nada más la afectación al derecho del particular, es el principio de supremacía constitucional. Que estemos actuando en la legalidad, en lo correcto, que no se está aplicando. Puede ser que el acto aparentemente afecta al derecho de un particular, pero resulta que el juez dice, no.
¿no? ¿Por qué? Porque Porque luego vienen los conforme la atrás de Constitución ti. está bien. Entonces, el juez tiene que revisar independientemente de que pase por su obligación de velar que se cumpla con la Constitución. De ahí luego la importancia de que tengamos un juez preparado en materia constitucional. Actualizándose. Sí, no es una materia sencilla. Entonces, tiene esta idea. Y entonces el juez, si considera que el acto efectivamente viola la Constitución, emitió la sentencia amparada, concediendo el amparo. Y es bien padre porque al final dicen, utilizan la fórmula de Morelos: la justicia de la Unión ampara y protege. Dicen que no hay otra frase más bonita para un abogado que esa. No, ni Ni el te amo. No, no, no. Cuando te digan la justicia de la Unión ampara y protege, y uno brinca y la más hermosa es ampara y protege lisa y llanamente. Oh, así. No es para efectos, sino lisa y llanamente. Dice uno, no, esto sí. Se siente bonito. Se siente bonito. Se llena el Entonces, corazón. este instrumento para eso sirve, para proteger al particular de derechos violentados. Ojo, no es un instrumento para que no me aplique, para evitar que me apliquen una ley. No tiene esa función de ser una contención. Es, ya me afectaste, voy a combatir. Se requiere la existencia de una afectación, le llamamos agravio personal y directo. Tiene que afectarme y con ello entonces, una vez que me cause daño o que sea inminente que me van a causar el daño, entonces sí lo puedo impugnar. Pero mientras no me haga daño, me va a decir el juez, no te afecta, no estás molestando. Pero fíjate los absurdos, ¿no? Tenemos estos ridículos de que se amparan, por ejemplo, organizaciones civiles a favor del aborto, cuando una organización no se puede abortar y ni siquiera sabes quiénes van a abortar y ya te están protegiendo. Es que hay una figura, se le conoce como interés legítimo. El interés legítimo nos habla de esta idea de yo no tengo un derecho de manera directa, sino que hay un derecho, vamos a decir, general, etéreo, colectivo, que se contempla en la ley y que esa ley, más que darme a mí el derecho individual, me genera un beneficio si estoy en cierto supuesto de la norma. Se le conoce como interés legítimo. Es una cuestión que la ley no me dice, tú tienes derecho a esto, sino es todos deben de gozar de este beneficio, o esta comunidad debe de gozar de este beneficio. Tiempo acá, no son los orígenes del amparo. No, por supuesto que el interés legítimo se contempla, inicialmente comienza estas figuras del interés legítimo a principios del siglo XXI, estamos hablando de 2002, 2003, con las figuras de los intereses difusos que en México entran a través de la vía electoral, no entraban entraban en la materia electoral. Y luego ya vienen reformas a la ley de amparo que contemplan ya el interés legítimo. Ya había algunos intentos de conceptualizarlo vía jurisprudencial, pero nunca se materializó. Entonces, con la ley de amparo actual se establece ya la figura del interés legítimo en el que yo puedo impugnar un acto no porque me afecte un derecho en lo individual, sino porque afecta un beneficio que como colectividad podemos tener. Porque la idea era defender, por ejemplo, los derechos al medio ambiente. Eso te iba a decir, que iba encaminado a eso. Esencialmente para eso iba. O sea, sí había otros como los del consumidor, pero esencialmente los del medio ambiente los que estaban en la mira. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es muy difícil individualizar mi derecho al medio ambiente, pero entendemos que todos tenemos un derecho al medio ambiente, y entonces si todos tenemos un derecho al medio ambiente y hay un acto que violenta ya de sustentabilidad, entonces yo puedo solicitarlo no como un derecho individual, sino porque va a afectar a la colectividad. De esta figura sí se abusó. Sí. Porque dijeron, es que yo represento a una comunidad, a un colectivo, ni siquiera con la comunidad, a un colectivo, sabrá Dios que es eso. Pero yo represento un colectivo y como colectivo esta figura violenta a mi colectivo. Entonces voy al amparo para que declaren esta figura inconstitucional y a todo el colectivo que yo represento pueda entonces beneficiarse de mi sentencia. Eso sí fue un abuso, porque ponías bien claro el caso del aborto. No fue una mujer que quería abortar, no fue una mujer que abortó, fue una sociedad civil que dijo, yo represento los intereses de las mujeres que se pueden embarazar, que se quisieran embarazar, que estén embarazadas, o que ya estuvieron embarazadas y no pudieron abortar. Y dice, no, espérate, o sea, ni siquiera pasa. Y vengo a decir que la pena del aborto es inconstitucional, y entonces no van a amparo. Oye, ¿y quién quiere abortar? ¿Tienes a alguien que quiere abortar? No. ¿Alguien abortó? No.
Tienes a alguien metido en la cárcel, pero pero yo presento a las que quisieran abortar algún día. Y entonces presentan esta reforma, este amparo, y los juzgados envían el interés legítimo, expanden el interés legítimo y téngale para que vino, conceden los amparos. Y ahí están los estados viendo que están en sus códigos penales por amparos absurdos. Por cierto, ya se sacó el juguete, ahorita platicamos de eso. Entonces, ¿y se vamos a casar? Sí, se casa. Entonces, tenemos esta figura del interés, el amparo se promueve cuando me afecta directamente el acto. ¿Para qué? Para que la autoridad cese ese acto, se destruya, lo dejen de aplicar, y en su caso me reparen el daño que me pudieran haber causado a través de una indemnización, o si no, a través simplemente de ejercer el derecho que te pedimos ejercer. No en todos los casos amerita que me den algo a cambio, ¿no? Ojo, meter un amparo no quiere decir que ya te van a amparar. No. Porque luego la gente cree que porque metió el amparo, ya no me vas a poder quitar esto, ya no me vas a poder hacer aquello, ya no me puede tocar. Y no, es un juicio que te tienes que acreditar que efectivamente puedes no caer en ese supuesto, o sabes que con la pena después de todos estos meses o años de litigio, resulta que siempre sí te van a tocar fuerte. Y lo siento. La confusión que se da, porque esto es bien común, bien común, o sea, se da porque el amparo tiene una figura que dentro de la autoridad procesal se da una medida cautelar, precautoria, que se llama la suspensión del acto. Es la que nos quitaron ahora. La que modificamos, la quitaron, a modificar. No está tan grave como parece, como han hecho ahora. ¿Qué sucede? Pues está grave porque en manos de quién está nuestro. Sí, pero no está tan grave. O sea, bueno, entonces explicas esa parte, pero explícate la suspensión. La suspensión es, mira, pues, yo vengo a pedirte que revises que este acto es inconstitucional. Pero mientras lo revisas, tiempo que durar el juicio, no puedes permitir que me apliquen el acto porque se va a consumar. Pongo ejemplo. Sí. Y hay un ejemplo de la Alcaldía de Cigarros. Supongamos que una autoridad militar ordena fusilamiento. Y entonces, aquí está el documento, está la orden de fusilamiento. Y entonces, presentamos el amparo en contra del fusilamiento. ¿Qué pasa si no suspendemos esa orden de fusilamiento? Pues sí, entonces, por eso es que, si digo, oye juez, vengo a pararme en contra del fusilamiento, y el juez dice, muy bien, déjame lo reviso, y cuando revise te digo si tenías razón de que la orden estaba bien. Oye, nada más que el ejército, no, es que yo no puedo impedir el fusilamiento, yo voy a revisar, y cuando vea que esté mal, te digo que estaba mal. Para evitar que eso suceda, que el acto se consuma de forma irreparable, es entonces que ese juez, en lo que reviso, el acto lo ponemos en pausa. No te estoy diciendo que no te lo vas a echar, te estoy diciendo que me dé chance de revisar si tienes o no tienes motivos, si estás aplicando la ley, porque si te lo echas, pues yo no lo puedo resucitar con mi resolución. Exacto, entonces por eso en las suspensiones poner en pausa el acto. Por eso viene el que no, ya ando amparado, ya no me van a meter a la cárcel. Por lo pronto, hay una suspensión. Por lo pronto, mi chavo. Entonces, no quiere decir que cuando se lleve a cabo la resolución del amparo, no quiere decir que no te van a meter al bote. Así es. Mientras. No, es que no está amparado, trae una suspensión. Exactamente. La suspensión que puede ser provisional o definitiva. El caso para efecto es impedir que el acto se ejecute en tanto se resuelve por el juez, dictando la sentencia correspondiente, que el acto es o no inconstitucional. Y nada más como criterio, como cuestión cultural. No se dice la suspensión, pero es una de las más famosas, si no es que la más famosa. Es el caso precisamente de un fusilamiento, en el cual va a llevar el pelotón de fusilamiento a la persona hacia el paredón y pasan, dice la leyenda, que pasan por la casa del juez. Y entonces el juez escucha todo este barullo en la noche, abre las ventanas de su balcón, sabe qué está pasando, y la mamá del fusilar le dice, van a fusilar a mi hijo. Entonces el juez se baja corriendo y sale y le dice, oye, le dice al funcionamiento, al capitán del piquete, le dice, ¿qué está pasando? Vamos a fusilar, ¿dónde está la orden? No necesito orden, saca la pistola, aquí tengo la orden, no lo puedes fusilar, suspendo el acto inmediatamente, tráemelo por escrito. Y entonces el juez levanta de la basura una cajetilla de cigarros y escribe la suspensión y se la entrega. Existe. Esa suspensión sí existe. Sí. No recuerdo el libro de introducción al amparo del maestro
David Genaro Gómora Pimentel, creo que es ese el que tiene la fotografía. Eso te decía, yo recuerdo una fotografía sí, es que sí existe. sí. No me acuerdo si es el libro del maestro Gómora Pimentel o ese manual de amparo que publicó la Corte hace... Yo tengo la imagen así en mi cabeza. Te puedo decir que está en la casa. Te puedo decir que sí, sí está la fotografía en la casa. Entonces, esa es la suspensión. ¿Qué sucede? Se acaba de reformar la ley de amparo hace o sea, esto se acaba de reformar. El efecto, sí hay limitantes en cuanto a la suspensión, no la desaparecieron, no la quitaron. Lo que pasa es que establecieron figuras con motivo de lavado de dinero o uso de recursos de procedencia ilícita, en el que si la unidad de inteligencia financiera o el SAT congelan cuentas bancarias, ya no procede el amparo en contra de él. No procede, ojo, la suspensión en contra de eso. Primera limitante. Si el problema es utilizar... Puedes utilizarlo para lo que sea, lo que quieras. Oye, fulano tal me cae mal, fulano tal está en la política, es mi contrario, métele rápido un procedimiento y cancélale todo. Oye, pero mi suspensión, no. No, para presionar. Mando tierra, puedo utilizar al SAT como brazo armado de lo que se conoce como guerra legal. El segundo limitante de suspensión que se da es en materia fiscal. Lo que se hacía antes, lo que se permitía hacer era que yo impugnaba el crédito fiscal ante el SAT y luego de ahí podía impugnarlo en contra del SAT a través del juicio fiscal, juicio de conformidad del Tribunal Fiscal Administrativo, y luego todavía tenían la par, nos dijeron no, escoge uno, porque los sentíamos. Y para mí es una vulneración a mi derecho de defensa. Pero además, una vez que ya estaba fincado el crédito fiscal, que ya estaba confirmado por la autoridad correspondiente, llegan las etapas de ejecución. Y entonces podía estar presentando amparos en contra de cada etapa de ejecución. Y me decían, no, espérate, es que eso lo hace eternos. Te aguantas y en la última etapa, ahí presentas el amparo contra de las violaciones de todas las que hubieran sucedido. Esto de estricta técnica tiene sentido. En estricta técnica tiene sentido, sí. Y en serio tiene sentido. Pero entiendo que acaba de modificar el... Es que lo malo es eso, que dije, bueno, si tuviéramos ciudadanos y gobiernos con ética, con moralidad, con criterios de verdad centrados, no pasa nada. Pero como lo estás usando nada más para presiones políticas, presiones económicas, entonces se presta para que le entregues a la autoridad un poder demasiado grande de que puede abusar. Y volvemos, matas, entierras y luego averiguas. Oye, pero y ahora restitúyeme, y para que te restituya el Estado algo. No, hombre. No, ya, olvídalo, mi chavo. O sea. Y luego el tercer punto importante de la reforma fue el concepto de interés legítimo, esencialmente lo destruyeron. Todo eso que se construyó para que por tener un beneficio pueda acudir al interés legítimo, ahora me dijeron, no, tiene que haber una afectación. No nada más el beneficio en la ley, sino que tiene que haber una afectación directa a un derecho. Hay que entender esto, Lo quitaron porque la suspensión afectó dos grandes reformas y obras del sexenio anterior, la energética y el Tren Maya. Las dos. Interés personal de nuestros políticos. Entonces, no, la reforma tiene nombre y apellido. Sí, la reforma de la ley de amparo actual se llama la reforma Andrés Manuel López Obrador porque estaba enojado porque, digo, ¿Cómo fue la reforma judicial con nombre y apellido? La ministra Lenia Batres, puesta por el presidente López, se hace llamar la ministra del Pueblo, dijo que el ciudadano ha abusado del amparo. No, el ciudadano no ha abusado del amparo, el ciudadano ha usado su herramienta en contra del abuso del poder porque el Estado históricamente, no me importa el presidente o el color, ha abusado del poder. Entonces, las personas no se autorregulan, ninguna persona se autorregula. O sea, nadie, ni el más bueno se autorregula. O sea, no. Entonces, si tú le das el poder a cualquier persona, sea del partido que sea, va a abusar. Y hay un abuso como nunca, como hacía muchísimos años en México, del 2018 para acá, a la autoridad, se regresaron a la época de los 70s a querer seguir haciendo lo que se hacía en aquella época donde la autoridad hacía lo que le pegaba la gana y no daba cuentas de nada. Como durante el sexenio de López se utilizó el amparo para ir deteniendo la construcción del Tren Maya por violación al derecho ambiental,
que es, digamos, el ejemplo del libro de texto de lo que es el interés legítimo, amparos presentados por interés legítimo, que dijeron, no, no van a dejar acabar de hacer nunca este tren. Entonces, ¿saben qué? Quitamos el interés legítimo, lo reformamos. No van a decir, no lo quitaron. Lee el concepto y van a ver que sí lo quitaron. O sea, ahí está la figura, sigue estando ahí, pero el concepto que dieron ahora es interés directo. O sea, eso requiere estudiar amparo nada más durante los 90 y sabrán que estamos al interés directo. Estamos retrocediendo, ¿no? En Sí, estas cosas. restringimos otra vez. ¿Qué sucede? Pues que estos beneficios, como el derecho ambiental, o sea, no pueden ir con a través de amparo. Las vacunas para los niños, por ejemplo. La falta de vacunas, los medicamentos, los libros de texto, que también fue una razón de por legítimo. Pero también el aborto. En aborto va a tener que ir la mujer embarazada que no la dejan abortar o la mujer en la cárcel porque abortó para poder presentar. De ahí la importancia, gente, de que los códigos en los estados en los cuales no se ha reformado no lo cambien. Y de que los códigos donde ya fuimos obligados a hacer las reformas, como aquí en Chihuahua, pushemos y levantemos la voz por aprobar la ley de los dos corazones. Porque ya ahora sí, mi reina, si no estás embarazada no puedes venir a decir nada, con la pena. Aquí lo que va a hacer que como todo, ¿verdad? Si es del aborto, a todo le dan un chance. O sea, no tiene nada que ver, sí, dale chance. Oye, eso viola los derechos, no importa, pero es aborto, dale chance. Entonces, va a ser interesante ahora este tipo de grupos, a ver cómo se van a quejar. Porque cambiaron la mecánica. Porque están cambiando todo. Vamos a ver de nuevo cómo quedan las leyes o los tribunales que empiezan en este caso en particular, con criterios, destruir la nueva ley de amparo para darle entrada a los activistas que pues, son más afines a las ideologías del órgano en poder, porque al final de cuentas estos activistas son las que van y votan también y dicen que mueven a la gente. No la mueven, pero bueno, se la creen. Entonces, esos son los 3 puntos torales de la reforma: 2 disminuciones en la materia de suspensión y otra en materia de legítimo. Tienen más cuestiones de juicios electrónicos, reducen los tiempos. Eso si lo ponen o no ponen no pasaba nada, los tiempos no hay mucho cambio en lo demás, son cuestiones ornamentales muchas de ellas, algunas cuestiones reales. Quitaron el concepto, quitaron la reforma, también quita, por ejemplo, donde hablaba Consejo de la Judicatura, quitaron el Consejo de la Judicatura porque ya no existe, le pusieron órgano de emisión judicial porque se construyó. Entonces eso no trasciende. Los 3 trascendentales son las 2 suspensiones, las 2 reformas en materia de suspensión y la reconceptualización del interés legítimo. El amparo sigue siendo un instrumento. ¿Para qué? Para evitar que me violenten los derechos humanos. Ahorita nos enfrentamos, quizá con esto pudiéramos cerrar, que el problema del amparo no es la reforma. No. El problema del amparo son los nuevos jueces que están y los ciudadanos. Mira, el ciudadano tiene que seguir combatiendo, pero el nuevo juez tiene que tomar su papel, entender que es un juez constitucional y que se debe a la Constitución, ni siquiera se debe al pueblo, no se debe a la Constitución. Revisa que el acto esté identificado como la Constitución, y con ellos que el juez tiene que abandonar entonces su activismo político. Es decir, yo soy un juez y aunque llegué quizá por apoyo partidista, señores, yo soy juez. Quizá puedes tener una afiliación, o más bien, una inclinación doctrinaria, ideológica, pero tú eres juez, no lo hagas porque es que mi partido dijo, o es que mi presidente dijo, o es que mi gobernador dijo. No, tú eres juez, sé independiente. Se ha luchado mucho por la independencia del juez. Nos faltaba muchísimo para alcanzar una independencia judicial plena, pero lo poquito que habíamos avanzado, esencialmente los órganos federales, lo destruimos. Entonces aquí es el problema del nuevo amparo, no es la nueva ley, son los nuevos jueces. Y volvemos, instruyete, estudia. Necesitamos un pueblo informado, un pueblo preparado, capacítate. Necesitamos subir el nivel de México si lo que queremos es tener un mejor país. Y antes de salir a criticar o apoyar cualquier postura política, nutre tu cabecita, llénate de información, métete a estudiar, pregunta a gente experta en los temas, gente que de verdad tenga la capacidad de explicarte todo esto, porque luego pleitos en redes sociales, nada más por ponerte un color, hacen que las balanzas de la justicia se vuelvan realmente a inclinar hacia la injusticia.
Entonces, ojo con eso, esto fue por cuerda separada. Agradezco muchísimo a Ríos Riosco, que es también uno de nuestros impulsadores de este proyecto. Y te invito a que si tienes dudas o comentarios o si quisieras hacer alguna pregunta, bueno, también estamos en Villalobos Abogados en el 614-415-1514. Puedes mandar un WhatsApp y con muchísimo gusto te vamos a poder atender en cualquiera de las áreas en las que tengas interés. Nos vemos hasta la próxima edición.